Jóvenes, señoritas, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a avanzar el tema de las fuentes de información ¿Qué son las fuentes de información? y vamos a decir que son todos aquellos métodos por medio de los cuales se puede adquirir conocimiento propio de una determinada área del conocimiento, tales educación, salud, artes, ciencias, computación, etc. Ahora, este proceso de búsqueda de información básicamente es una actividad que nos va a permitir localizar la literatura existente en un área del conocimiento. ¿Cuáles son esas fuentes de información? Las fuentes de información se dividen en tres: las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Son los que van a poseer la información nueva, original, de primera mano. Son los que han escrito, los que han creado. ¿Y dónde encontramos esas fuentes primarias? Vamos a encontrar en monografías, en ensayos, en tesis. Vamos a encontrar en revistas científicas, periódicos, pero con carácter informativo, informes técnicos, revistas, autobiografías, fotografías, discursos, actas de congresos, informes de investigación, centros de navegación, trabajos creativos, en trabajos de campo. Ahora, ¿qué ocurre con el caso de las fuentes secundarias? Básicamente la información ya se conoce, ya tenemos las fuentes primarias. Ahora, ¿qué es lo que hace la fuente secundaria? Agarra esa información ya conocida, pero lo organiza según un esquema determinado. O sea, es decir, que lo va a interpretar, lo va a analizar a partir de un análisis documental. ¿Y dónde va a ser el vaciado? Básicamente vamos a encontrar en las revistas resumen, en los índices bibliográficos, en los índices de contenidos, o lo vamos a encontrar en la base de datos, o vamos a encontrar básicamente en la crítica literaria o en los comentarios, o lo ya conocido como son las enciclopedias o los directorios. Y ahora, ¿qué ocurre con las fuentes terciarias? Va a agarrar esa selección de las fuentes secundarias y va a armar una compilación de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias, y nos va a presentar catálogos, nos va a presentar guías, nos va a presentar base de datos referenciales, las fuentes terciarias. Los criterios de confiabilidad, básicamente, ¿verdad?, se basan en el valor de autoridad, el prestigio del autor, en el valor del contenido, si ese contenido va a coadyuvar, me va a ayudar al desarrollo de mi tema de investigación. Básicamente, las fuentes primarias, fuentes secundarias y las fuentes terciarias, ¿dónde lo encontramos? Primero, en las bibliotecas, ya sean públicas, escolares, universitarias o bibliotecas especializadas. Lo encontramos en los archivos y museos, encontramos archivos históricos, archivos de gestión. Lo encontramos en los centros de documentación especializados. En el caso de Cochabamba tenemos un centro de mucho prestigio, que es el CEDIP, donde nos van a entregar fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, catálogos, índices bibliográficos, etc. Y finalmente lo encontramos en la internet, con los buscadores, bibliotecas digitales, directorios, portales, etcétera. Pero no todo lo que está en la internet nos va a ayudar, no todo lo que existe en la internet sirve. Ahora, las fuentes de información confiables versus las fuentes de información nada confiables. Por ejemplo, en este caso estamos observando dónde encontramos las fuentes de información nada confiables. En Wikipedia no es una fuente de información confiable para nada.
Otra fuente de información en la red de internet es el Rincón del Vago, totalmente negativo. Otra fuente de información que de cierta manera es relativo, el tema de monografías.com. Pero acá encontramos las fuentes de información confiables. Estos son portales o páginas web donde sí podemos encontrar el repositorio Alicia, el Google Académico, Cielo, que es un portal latinoamericano de mucha información científica, el portal de la Microsoft Academic Share. Encontramos también el Redalyc, que es un portal muy interesante. Y finalmente las bases digitales, que encontramos muchos. Entonces, enseguida hablamos de uno de los elementos también importantes, que es el plagio. El plagio, que por supuesto es una actividad que lacera la integridad intelectual y académica de quien lo utiliza y desprestigia de manera evidente, ¿verdad?, a la institución que lo permite o ignora. En el Código Penal boliviano, en específico en el artículo 241, nos habla acerca del plagio de obra o invención, que básicamente sanciona con una pena de privación de 1 a 3 años a aquella persona, ¿verdad?, que reproduzca o publique en todo o en parte, como si fuera suyo o de persona distinta, una obra intelectual, literaria, artística, musical, científica, audiovisual, multimedial o software ajeno. Va a tener una pena de 1 a 3 años. Muy bien, entonces para contrarrestar el plagio, ¿verdad?, y fomentar la integridad intelectual, se han desarrollado varios modelos de citación y registro de fuentes. Entre estos tenemos, por ejemplo, la MLA, que nace en 1985, es una normativa. ¿Quiénes lo utilizan? Se usa en la redacción de trabajos en el área humanística, especialmente en los estudios lingüísticos, literarios, culturales. La otra normativa de citación es el Vancouver, que también es muy conocido. Se utiliza principalmente en las publicaciones, más que todo en el área de la medicina y las ciencias de la salud. Otro es el ICONTEC, que nace en Colombia, que básicamente es una norma estandarizada para Colombia y lo utilizan para trabajos investigativos, tesis, monografías, ensayos, etc. Lo otro es el Harvard, que su función principal o su uso es para la física y las ciencias naturales. Y el otro es el Chicago, que se aplica principalmente en el área de las humanidades, ya lleva 16 ediciones. Pero cada una de estas normas tiene un fin específico o direccionado a alguna rama de las ciencias del conocimiento. Pero en este caso, la normativa APA es la que tiene mayor relevancia, porque es un estilo de organización, presentación de trabajos académicos, especialmente en el área de las ciencias sociales. Lo ha creado la Asociación Americana de Psicología, que es una organización científica que ha establecido esta normativa, que en un principio era básicamente en Estados Unidos, pero se ha vuelto una norma internacional, que son procedimientos para la investigación científica. ¿Desde qué año se utiliza esta norma APA? Básicamente se ha empezado a utilizar esta normativa APA allá por 1929, cuando un grupo de profesionales se reúnen y proponen establecer un conjunto de estándares, principios, para codificar diversos trabajos científicos y facilitar su comprensión en su lectura.
en un escrito académico es necesario que tenga los siguientes puntos. Consultar diferentes fuentes de información de acuerdo al tema del trabajo. Porque al final de cuentas, una persona que va a redactar un trabajo académico, la totalidad de la información no va a ser suya, no va a ser el 100% suyo. Va a tener que recurrir a fuentes de información, fuentes bibliográficas, ¿verdad? Y en la presentación de estos documentos académicos se debe citar, sí o sí, aquellas que han sido consultadas. Y esta citación tiene que ser obligatoria. De lo contrario, estamos cometiendo el delito de plagio. Muchas gracias, jóvenes y señoritas, por su atención. Llegamos a la parte final.